Versículos 13 y 14, la escritura dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos al Señor. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces en favor nuestro, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por estos hermanos, hermanas, amigos que están en esta tarde. Pido que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes y les ayudes en todas las cosas. Y en esta tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando, Señor, este instrumento para dar, Señor, tu palabra que es bendita. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero predicar bajo el tema: ¿quién es culpable si me pierdo eternamente? ¿Quién es el culpable si me pierdo eternamente? Hermanos, la mayoría, según este pasaje, hay una gran mayoría que se perderá, y son menos los que se van a salvar, menos los salvos, y son más los que se van a perder, los que se pierden. Si leemos con cuidado este pasaje, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son los más, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiere decir que son más los que se van a perder. Hermanos, usted tiene allí los pasajes que estamos usando en esta tarde. La mayoría, como dije, hermanos, según este pasaje, se va a perder, porque entrar por la puerta ancha es más fácil. En la puerta ancha, hermanos, no hay limitaciones. En la puerta ancha no se siente, hermanos, la obligación o el compromiso de estar obedeciendo la palabra de Dios. En la puerta ancha no se dirige uno por la palabra de Dios, y en la puerta angosta sí. Es donde el que camina por la puerta angosta es aquel que va siendo dirigido por la bendita palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo difícil. Lo difícil, porque el ser humano ha estado acostumbrado a dirigirse por él mismo y a darle rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Pero cuando viene Dios guiándonos, dirigiéndonos, y nos dice las cosas, hermanos, que nos pueden ayudar en nuestra vida, como las cosas que nos pueden perder. Por eso es importante que todo creyente, todo aquel que aspira vivir eternamente con Dios, tiene que obedecer el consejo de la palabra de Dios. Debe obedecer los parámetros de Dios. Hermanos, es triste que una gran mayoría se va a perder y pocos son los que se van a salvar. Aún es más triste, hermano, es el hecho de que muchos esperan ser salvos y se perderán. Dentro, hermanos, incluso del cristianismo, muchos esperan salvarse, pero es lamentable decir que muchos se perderán. La palabra de Dios dice esto en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas estaban consideradas dentro del grupo que estaban dentro del grupo de Dios. Estas personas aquí son consideradas como personas que estaban profesando la fe cristiana, porque en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Hermanos, quiere decir que aún aquellas personas o algunas personas, por no decir todas, porque recuerden que hay pocos son los que se van a salvar. Dentro de esos pocos nos podemos hacer la pregunta: ¿estaré yo dentro de esos pocos? ¿O estaré dentro de los muchos? Porque en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos no algunos milagros, muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Yo digo, ¿por qué aquí hay una palabra si hay personas que profetizaron en el nombre de Jesús? Hay personas que echaron fuera demonios y lo hacían en nombre de Jesús. Hay personas, hermanos, que hicieron muchos milagros. Pero ahora Jesús dice: y les declararé: no os conozco. ¿Cuál es el por qué? Si no son estos acontecimientos relevantes, importantes, que estos hombres que profesan la fe, si no son suficientes para alcanzar la eternidad con Dios, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Hermanos, Dios les ha dado dones y talentos a las personas, pero los dones no nos van a salvar a nosotros. Lo que nos va a salvar, hermano, es una vida íntegra y dedicada a nuestro Dios. Hay muchas personas con dones espirituales fuera del evangelio, que Dios lo usó en algún tiempo, el don lo han tirado, el talento lo han dejado. Hermanos, no es un don, no es un talento, no es la habilidad, la destreza que hayamos obtenido de Dios la que nos va a llevar a la presencia de Dios eternamente. Es, hermano, nuestra entrega a ese Dios todopoderoso. En nuestro caminar con este Dios se pueden ver los talentos. No es que sean malos los dones o talentos, que siempre los debemos poner a la disposición de Dios, pero esos dones y talentos deben de caminar juntos, de acuerdo, hermano, a una vida consagrada y dedicada al Señor. Amén. Hay una gran tendencia entre nosotros, hermanos, siempre de echar la culpa a otros cuando las cosas hermano, no nos resultan bien. Siempre, hermano, cuando las cosas resultan mal, está la tendencia en muchos de nosotros echarle la culpa a otros. Siempre que alguna persona se va enfriando en el caminar con Dios, cuando le está pasando algo, se pone a la defensiva para no reconocer que es por su propia debilidad, por su propio descuido, que se está alejando de Dios, pero se pone a la defensiva por si alguien le dice: hermano, está pasando algo en su vida, él sale a la defensiva. No, es que tenemos la tendencia de culpar a otros, y esto lo heredamos otra vez. Alguien me dijo ahí: usted son los mensajes en contra de la mujer está predicando, porque habló de Eva, que dio la iniciativa para que pecara el hombre, ¿verdad? Después habló de Sara, que ella dio la iniciativa para adelantársele a Dios. Y hoy nos habla de la mujer de Lot, que es la que miró para atrás. ¿De dónde va a amarrar la mujer? No sé, son pasajes que están ahí. Pero, hermanos míos, siempre, y Eva, volvemos a hablar de Eva, tuvo la tendencia de culpar a otros. Y ya, hermanos, el diablo sí ya no tuvo a quien culpar. Se quedó con todo. Ahora, hermanos, es una tendencia que cuando alguien se está debilitando, se está apartando del Señor, no asume su responsabilidad, sino que siempre tiene la tendencia de culpar a otras personas o a algo
o alguna circunstancia, cualquier cosa, hay infinidad de cosas a quien culpar por nuestro descuido espiritual. ¿Qué le está sucediendo, hermano? No, hermano, es que un hermano ahí, que otra hermana allá, que esa iglesia aquí, y es que acá, y nunca dice, yo soy el culpable. ¿Y por qué no dice, ore por mí, hermano, ayúdenme? He sentido una debilidad espiritual y estoy seguro de que la oración me va a poder ayudar, ayúdeme. Pero son pocos los que dicen eso. Todos están dispuestos a culpar a otro. Tenemos esa tendencia. ¿Y quién tiene la culpa? Cuando empiezan a culpar a otros, ¿quién es el verdadero responsable? Ahora, ¿será Dios el culpable? No, claro que no. Dios mostró su amor hacia el mundo pecador. San Juan 3:16, un versículo muy común para todos. Estoy seguro que si yo le digo a algún hermano o hermana aquí que me lo diga de memoria, lo dice rápido. Y al otro, si se lo digo y si no se acuerda es porque le falta mucho. Porque Juan 3:16, hasta la migración lo pide. Porque hay muchos que son cristianos. Sí, hermano, es un versículo que todo mundo lo debe saber. Y es un versículo más aprendido, pero es el corazón de la Biblia. Hermanos, claro que no puede ser Dios, porque Dios mostró su amor. Dios no es el culpable del enfriamiento o del descuido espiritual de alguien. Dios, hermano, mostró su amor para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, cuando dice de tal manera, amó Dios al mundo, habla de un amor incondicional. Habla de un amor, hermano, que está dispuesto a despojarse de lo más entrañable, de, hermanos, de lo más noble, de lo más perfecto. ¿Quién de ustedes se desprendería fácilmente de un hijo? Es difícil. Son de las cosas más duras, hermano, el saber de, incluso hoy que los niños fueron a la escuela, que es su primer día, los que van a pre-kinder, el niño siempre ha estado en casa, y hoy, hermano, que se va a dejar en la escuela y no lo va a tener allí, es una nueva experiencia para él. Una gran llorazón en las escuelas, hermano. Los papás y los niños, mami, ay, y le duele. Dice el padre, la madre, que es un dolor profundo. Nos cuesta desprendernos. Y el amor de Dios es tan grande, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único. Porque nosotros somos hijos, pero por adopción. Dice amén. Amén. Todavía dice gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. No crea que usted es el único es Jesús. Usted ha sido adoptado como hijo por la fe en Jesucristo. Ahí entra la doctrina de la adopción. Somos hijos de Dios, pero el unigénito del Padre es Jesucristo. Y Él se desprendió porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que claro que no, Dios no es el culpable de la caída, de la debilidad o del enfriamiento del ser humano, del cristiano. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Dios nos ama tanto a nosotros que no se complace en que el hombre, el ser humano, se pierda. Hermanos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. En 1 Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, mire que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay un deseo, según esta palabra, el deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, Dios no puede ser el culpable, ¿verdad?, de
la caída del enfriamiento o la debilidad espiritual. Hermanos, ¿quién es el culpable de que me pierda en la eternidad? Hermanos, por lo tanto, nadie puede culpar a Dios. Nadie puede culparlo. Así es que yo lo siento por aquellas personas que empiezan a culpar a otros, a la iglesia. Y hermano, a cuanta cosa se le venga a la cabeza, nunca asumen su responsabilidad de que su caída, hermano, no es por su descuido espiritual. Cada uno de nosotros, si llegara a asumir esa verdad, pudiera prosperar. La Biblia dice que el que encubre su pecado, el que encubre esa falta, no prosperará. Mas el que lo confiesa, lo acepta y se aparta, alcanzará misericordia. Cada persona que no asume su responsabilidad y comienza a culpar a otros por su enfriamiento, su descuido, hermano, más está acumulando falta y nunca va a salir de ahí hasta el momento que lo reconozca, lo confiese y se aparte de él. Tiene la oportunidad de progresar en su vida espiritual. Es muy importante, hermanos, saber de que no podemos culpar a otros por nuestra negligencia, por nuestros descuidos. Si no es Dios, ¿será Jesucristo el culpable? De ninguna manera. Porque la Biblia dice que Él vino a este mundo para salvar a los hombres. Porque alguien puede decir, quizás la palabra es muy dura. Como uno de sus discípulos dijo, dura es esta palabra. ¿Quién podrá soportarla? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Si caminamos en la palabra de Dios, todo es posible. Si caminamos en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Pero no camino yo en mi propia fuerza, camino basado en la palabra de Dios. Si caminamos en el poder de su palabra, podemos llegar hasta la meta. Si caminamos con nuestros propios recursos, nuestros propios esfuerzos, no podremos. Tenemos que caminar en el poder de Dios, en su palabra. El poder de Dios nos habla de ser dirigidos por su palabra, ser dirigidos por sus mandatos. Cuando nos guiamos por su palabra, tenemos el poder para ir venciendo, ir avanzando, ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pablo dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago y esta es la que vamos a hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo el blanco del supremo llamamiento, prosigo ese blanco. El Padre me está diciendo, camina aquí, Jorge, guíate por mi palabra. No hagas caso de estas cosas, te van a detener en tu caminar. Sigue el blanco, no pierdas de vista el galardón. Síguelo, síguelo. Y eso será hermoso cuando digamos, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en su venida. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, no podemos culpar a Jesucristo. Él vino para salvar a los hombres. Él vino como Salvador. En Lucas capítulo 5, versículo 32, nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y 1 Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Quiere decir que la razón por la cual Cristo vino al mundo es para salvarnos. No puede ser Él el culpable de nuestras debilidades. Porque alguien puede hablar de Jesús que Él sí lo puede hacer porque Él es el Hijo de Dios.
nosotros, como dije, lo podemos hacer. Podemos vivir en victoria. ¿Cuántos pueden vivir en victoria? No en su propia fuerza, hermano. No se esfuerce por vivir en su lucha. Me tengo que portar bien porque no. Tengo que obedecer a Dios, amarle, deleitarme en Él. Él me va a dar la fuerza, la capacidad para poder vencer. Yo no puedo tener victoria con mis propios recursos, con mis propios sistemas. Hermano, yo voy a ser vencedor cuando me apoyo en la palabra de Dios. Voy a tener victoria cuando obedezco la simple palabra de Dios, pero a la vez profunda. Simple, ¿por qué? Él nos dice, camina en este lugar. Y hermanos, si a veces, no, yo creo que le voy a hacer de esta manera. Vamos con nuestros razonamientos y nos vamos complicando la vida. Hermanos, por eso la Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia es cuando vamos, hermanos, fracasando. Nos damos un golpe, viene el siguiente y eso nos va debilitando. Pero cuando empezamos a buscar de Dios, no necesitamos grandes revelaciones, hermano. Necesitamos obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos someternos a Dios y Él nos va a ir encaminando. Por lo tanto, nadie puede culparlo, hermanos. Nadie puede culpar a Jesucristo por sus debilidades. Él dio su vida para el rescate de muchos. El Señor en la cruz del Calvario ofreció voluntariamente su vida para el rescate de todos nosotros. No puede ser el culpable de nuestros descuidos, de que nos perdamos eternamente. Hermanos, la Biblia dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que vino Jesús, dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, hermanos, no podemos echarle la culpa a Él si usted se pierde. Si usted o yo nos perdemos eternamente, no es por culpa de Jesucristo, es por culpa de nosotros. Si yo digo, ¿cuántos quieren perder? No, ni digamos eso. Todos estamos aquí porque queremos algo de Dios. ¿Qué otra razón si yo quería perderme? ¿Para qué vengo acá? Sería absurdo que diga, ¿cuántos quieren perderse? Nadie. Sería absurdo decir eso. Sería, hermano, alguien enajenado que diga, yo. Amén, como dicen algunos. Y no saben lo que han dicho. Sería absurdo. El hecho de que estemos acá es porque hay algo de Dios en nuestra vida. Pero así como hay algo, ese algo se puede ir deteriorando si nosotros, hermanos, no tenemos el cuidado. Ahora, ¿será el Espíritu Santo el culpable? Hermanos, el Espíritu Santo fue, hermanos, dado a nosotros para ser nuestro guía, nuestro consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. También las Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu Santo, ellas nos ayudan para guiarnos en el sendero de la vida. No puede haber culpa ni en el Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no puede haber culpabilidad en alguien que inspiró esa palabra bendita que nos instruye. Cuando nosotros leemos esa palabra bendita inspirada por el Espíritu Santo, hermano, esa palabra ha venido a transformar nuestra vida. Esa palabra nos ha transformado a nosotros. Esa palabra nos ha hecho las personas diferentes. Esa palabra bendita, cuando la obedecemos, la gente lo comienza a notar. La gente empieza a preguntar, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde estás yendo? ¿A qué reunión vas? Porque tu vida ya no es la misma. Es porque me he dejado guiar por la bendita palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura
Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, sería injusto culpar al Espíritu Santo si usted se pierde en aquel día. No se pierde por culpa del Espíritu Santo. Si no es Dios, si no es Jesucristo, si no es el Espíritu Santo, Satanás tiene que ser el culpable. Satanás será el culpable si yo me pierdo eternamente. ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, ¿por qué no? Usted dice que no es Satanás. Si yo me pierdo eternamente por culpa de Satanás. No. Hermanos, Satanás tienta, pero quien decide soy yo. En ese momento quien toma la determinación final soy yo. En ese momento quien se define su futuro o su eternidad soy yo. Y yo tengo que obedecer a algo más poderoso que Satanás para poder vivir la eternidad con Dios. La Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Así es que no tiene el poder para poder influir en mí y que por culpa de él yo me voy a perder. No, no depende de Satanás. Hermanos, Satanás incluso, él quiso que Jesús le obedeciera. Pero en Jesús estaba la determinación, estaba la definición, estaba la decisión. ¿Cómo va a decidir él? Jesús decide apoyado en la palabra de su Padre. Él le dijo, escrito está: a tu Dios adorarás. Aleluya. Y a Él solo servirás. Y ese es caminar en victoria. Aleluya. Cuando a usted le llega una oferta en el mundo que se mire tentadora, usted diga, escrito está: gloria a Dios, a tu Dios adorarás, a tu Dios honrarás, a Él solo servirás. Y la Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Va a huir, pero cuando usted le resista. Pero a usted le agrada su compañía, le agrada en las ofertas de él, ¿cómo se va a retirar si usted lo quiere más cerca? La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Depende de mi decisión. ¿Qué es lo que quiero? Tenerlo a Él como amigo. Estoy hablando de Satanás. O lo quiero lejos. Porque Satanás le va a ofrecer, como decíamos en la mañana, cosas tentadoras. Le va a ofrecer, hermanos, lo que da la primera impresión. Hablamos de la primera impresión, ¿verdad? Porque uno se deja ir por los ojos a veces. Qué bonito, qué hermoso, qué agradable, estupendo. ¿Y cuántos calificativos podemos dar a las cosas que vemos? Pero no vemos lo profundo. Cuando nos damos cuenta, hermanos, es como la palabra sincera. Es en el antiguo tiempo, por eso vino que hay que ser sinceros. La persona tiene que ser sincera, porque en el antiguo tiempo hacían vasijas de barro y a muchos se les rompían. Quizás les dieron mucho calor o iba una piedrecita allí que cuando cayó el calor, esa piedrecita no permitió que, hermano, la textura fuera firme y se rajó. Y cuando la persona compraba esa vasija y echaba un líquido ahí, se salía. ¿Pero por qué? Porque tenía esa abertura. Entonces, los que hacían esas vasijas se habían preparado y hacían una cera especial. Bueno, no tan especial, pero hermano, cuando se rajaba la vasija y ellos detectaban, le ponían una cera que cubría la fachada y se miraba todo normal. Cuando el cliente iba a tomar una bebida en la vasija, era el chorro de agua, el chorro de vino o algo.
y esta cosa y le van notando que tenía cera, y le dijo a la persona, yo quiero una vasija, pero la quiero sin cera, porque esa cera lo que hacía era nada más cubrir. Entonces, hermanos, así pasa con el diablo. Le ofrece cosas, hermanos, pero esas cosas nos van a destruir. No es sincero él. No fue sincero con Eva. Le envolvió en engaños y Eva cayó. Vamos a decir, Adán también cayó, para que no se enojen las hermanas. Hermanos, cayeron, pero ¿por qué? Él es astuto, engaña. Hermanos, es importante saber de que Dios no puede ser culpable, tampoco Satanás. Satanás, hermanos, trajo toda especie de maldad, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para traernos la palabra, hermanos, una palabra que nos da vida, una palabra que abre nuestros ojos para poder diferenciar lo que es malo y lo que es bueno. Ahora, hermano, por medio de su muerte, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. El único imperio que tiene Satanás es, hermanos, lo que le concedemos cuando nosotros pecamos. Es el único imperio, es el único poder que tiene cuando nosotros voluntariamente le cedemos espacio. Satanás tiene poder en las personas que le ceden espacio. Fíjate que Satanás, hermano, quiere adoración. A Jesús le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. Él quiere adoración. Y algo más que dice la palabra, todo esto te doy porque a mí se me ha sido entregado y te lo doy si postrado me adorares. Ahora la pregunta es, ¿quién le dio a él? Todo esto es mi reino, todo te lo doy. ¿Quién se lo dio? Si a quien le dio Dios las cosas fue a Adán, ¿verdad? Le dijo señorial, sojuzgar la tierra, y le dio todo aquello para que señoreara. Y no estaba ahí Satanás cuando le estaba dando esas escrituras de la tierra del Edén. Quiere decir que Adán tenía toda autoridad, pero Satanás dice, porque a mí se me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Pero ¿quién se lo dio a él? Esa escritura de la tierra, no estoy hablando del terrenito aquí, estoy hablando de la tierra, de todo este globo terráqueo. Esa escritura Satanás se la arrebató de la mano al hombre cuando el hombre desobedeció. A mí se me ha sido entregado, por eso se llama el príncipe de este mundo. Se me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Pero cuando vino Jesucristo, hermano, le arrebata esa escritura. Y ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa escritura? Esa es propiedad suya. Usted tiene, hermano, todas las promesas para vivir eternamente con Dios. Ay de usted, Satanás hace estragos con alguien que le cede terreno. Pero Satanás no va a ser culpable. Es culpable el hombre que decide qué hacer ante las rogativas y las peticiones de Satanás. A usted lo puede amedrentar. Ay, sí, señor Satanás, aquí voy. Ay, yo hice esto porque Satanás me obligó. No. Ay, hermano, yo caí porque ese diablo es chamuco, y hasta chamuco le dice. Y no hay tal de ese invento. Ese chamuco es feo, es malo. No, malos somos nosotros, hermano, que decidimos mal. Tomamos decisiones incorrectas cuando la bendita palabra de Dios ya nos dijo qué tenemos que hacer. Como dijo Cristo, escrito está. Cuando le dé una oferta, usted diga, escrito está, tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y el diablo huirá. Va a decir, con este no puedo. Siempre me enseña la palabra. Es bendito, hermano. Es bueno que siempre nos diga que somos religiosos. El diablo va a decir, ¿qué religioso es este? Siempre habla con la palabra. Si le dicen religioso a ese, le dicen religioso a Cristo.
Él siempre ponía la palabra. Gloria a Dios. Cuando le venga una oferta, ahí siempre, ya ves que no me gusta platicar contigo, siempre ahí vas con tu palabra, siempre ahí vas con tu religión. ¿Y de qué otra cosa voy a hablar? ¿Cuál es mi defensa? Yo no puedo defender con mis recursos, me voy a defender con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa voy a vencer al enemigo. Use la espada, pero no para golpear a su prójimo. Use la espada, hermano, del Espíritu para pelear contra Satanás. Si hay algo que le teme Satanás, es a la espada del Espíritu. Cuando presenta la palabra de Dios, no puede el diablo con eso. El diablo va a decir que testarudo es este, no lo saco de la palabra. Gloria a Dios. Ahí estoy con la palabra. Pero si yo voy con mis propias concesiones, con mis propios argumentos, no, mira, diablito, lo que pasa es que, no, hombre, me va a hacer pedazos. Yo tengo que emplear la palabra de Dios. Hermanos, ¿quién será el culpable si me pierdo eternamente? ¿Serán los falsos maestros los culpables? Si no es Satanás, serán los falsos maestros los culpables de que yo me pierda eternamente. De ninguna manera, hermanos. No son ni los falsos maestros, porque los falsos maestros pueden dar sus enseñanzas, pero siempre, en definitiva, si hay algo hermoso que Dios nos ha dado, ese es el libre albedrío. Y apoyado con la palabra de Dios, hermanos, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Con la palabra del Señor soy más que vencedor. La advertencia de Jesús es, hermano, respecto a aquellos que quieren culpar a que por los maestros, falsos maestros, ese mal maestro me engañó, dicen algunos. Dijo una palabra y yo me la creí. ¿Por qué no lee la Biblia, pues? Es que yo le creí a ese chamuco, a ese chamuco le dicen al maestro también. Le creí. Y tantas cosas que me prometió, y todo era falso. Yo pensaba que esa doctrina era correcta. ¿Para qué anda saltando, pues? Que hay muchos que andan saltando. Aprenden un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito de acá, otro poquito de acá, y después llegan y ahora ¿cómo me voy a guiar? De tal manera que de tanta ensalada, de tanta mezcla que tengo, creo y quiero poner eso allá. Hágale así, hermano. Hágale también de esta manera, porque así lo hacen allá. Lo siento, hermano, no vamos a hacer como se hacen en otros grupos. Usted tiene que limitarse a obedecer a Dios, a glorificar a Dios. Pero no ande saltando allí como el saltamonte. Amén. Usted manifiéstese, establezcase, sea firme. Porque, hermanos, si alguien es inestable, hermanos, se va a ir formando una inseguridad. Un poquito aquí, por aquí, allá, algo cree, mire, aquí no hacen como le hacen allá, hermano. Y yo quiero que le haga así. Y también, hermano, también debe de hacerle así, como que hay unos luchadores cristianos, hermano. Y después quieren presentar esas cosas, lo siento, hermano. Si usted quiere, hermanos, ser miembro de Iglesia Evangélica Latina, no se va a someter, digamos, a las disposiciones de alguien. Sométase a Dios. Y estar contento, hermano, glorificando al Señor. Si no está de acuerdo, hermanos, usted mismo tiene la decisión. Pero no puede andar saltando de lugar en lugar. Porque después de tanta probadita por todos lados, que se llega a ser incrédulo. Y va a llegar un momento en donde el diablo va a usar todo ese poquito de cosas que lleva y lo va a confundir. Y de tal manera que después va a decir, entonces no vale la pena seguir en el Evangelio. Todos están equivocados. Todos están en error. Yo vi allá, le hacen de esta forma. Allá le hacen de esta otra forma. Y allá le hacen de otra forma. Y aquí también de otra. Entonces, ¿para dónde voy a agarrar? Mejor me quedo en mi casa. Y el diablo les empieza a ministrar y se pierden. Será los falsos maestros los culpables de que me pierda eternamente. Debemos probarlos. La Biblia dice, hermanos,
Nos da advertencia el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos. En otras palabras, cuídense, porque van a venir estas cosas. Pero ustedes apóyense en mi palabra. Porque, hermano, constantemente aparece gente con innovaciones, con cosas nuevas. Y hermano, ¿y no ha oído la nueva, la borrachera santa? ¿No la ha oído? O la risa. ¿Cómo es la risa esa? ¿Usted la sabe? No. La risa pentecostal. O tirar la Biblia. ¿No ha oído todo eso? O los que se casan, que van todos vestidos de blanco, esperando al novio que se van a casar. Y hay que llegar de blanco, porque si no llega de blanco, no está. Otro que es malo el bigote. Está condenado si está con bigote. ¿Cuántos tienen bigote aquí? Yo digo, ¿de a dónde sacan todo eso? ¿De a dónde se saca todo eso? No crean que yo me quito el bigote por esa doctrina, ¿no? Hermanos, así me he acostumbrado, porque me salen unos 3 aquí y unos 2 acá. Entonces yo tengo que quitármelo, pero no es por ninguna doctrina. Pero hay doctrina, hermanos, donde le prohíben el bigote. Hermano Braulio creo que sabe, ¿verdad? No, sí, usted, no le estoy diciendo nada a usted personal. Pero sí, hay doctrinas. Entonces digo yo, ¿y en qué se apoyan? Porque Cristo fue uno de los que usaba no solo bigote, sino que barba también. Aarón, dice, ¿verdad? Como ese perfume que pasa sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. ¿Quién dio ese texto aquí? El hermano, ¿verdad? Que presentamos, ¿verdad? El Salmo 133. Había que juzgarlos a ellos por eso. Hermanos míos, a veces la gente se apoya en estas cosas. Y una vez diciéndolo, hermanos, se hace una doctrina. Apoyémonos en la palabra del Señor. Debemos probar esos maestros o los espíritus que los motivan a ellos, para ver si son de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si en aquel tiempo, cuando está hablando aquí Juan, allá por el año, un poquito abajo del año 90 de nuestra era, imagínense hasta el día de hoy, 2013, todavía hay falsas enseñanzas y mucho más que en aquel tiempo. Si Juan lo decía, hermanos amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es importante, hermanos, saber de que van a haber falsas enseñanzas, falsos maestros, pero nuestra caída, nuestra debilidad o el no llegar a la eternidad, hermanos, no nos va a hacer culparlos a ellos por su caída, hermanos, porque nosotros podemos oír falsas enseñanzas. No es que vayamos a entrar de ellas, pero alguien se va a presentar enseñando eso por la televisión, por la radio, por escritos. Incluso alguna persona pudiéramos invitarla sin conocerla y predicar y decir algunas cosas acá. Pero eso no me va a perder a mí. Probar los espíritus. En definitiva, yo voy a decidir si le voy a creer eso y le voy a decir amén, porque no debemos decir amén. Digan amén, hermano. Sí. Hay que usar el amén cuando se puede, porque amén es así es. Cuando sea una mala enseñanza, usted no tiene que decirle amén a todo. Dice la Biblia, hermano, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hermanos, que nosotros debemos de oírlo todo, pero retener lo bueno. Y eso bueno, ¿cómo vamos a evaluar si aquello es bueno?
dirigido por la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios vamos a medir. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Todo lo voy a evaluar en base a este libro. Si alguien me está dando profecía, si alguien me dice el Señor, quiero ver dónde, si está contemplado dentro de lo que el Señor quiere. Entonces necesito yo, hermanos, saber de que la enseñanza puede venir falsa, pero, hermanos, necesito yo estar seguro de que mi decisión no la voy a hacer solo por lo que he oído. Yo voy a dirigirme por su palabra. Fíjense que aquí hay un pasaje, hermano, por los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea eran prudentes. Hermanos de un grupo, de una iglesia de unos hermanos allá en el Asia Menor. Dice Hechos 17:11. Y estos, es decir, los hermanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Ellos querían estar seguros que lo que le estaban hablando era correcto. Debemos seguir el ejemplo de los efesios. En Apocalipsis, hermano, el Señor Jesucristo habla a una de las iglesias, de las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, y le dice en Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que estos maestros, hermanos, los de Efesios, los habían examinado. No, esto es un montón de gente que anda enseñando falso. Y por eso lo elogió el Señor Jesucristo de estos de la iglesia de Éfeso. Los ha probado a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy hay un montón de apóstoles, hermano. ¿Ha oído que hay apóstoles? A otros que le llaman apóstol profeta. Ya juntos las dos. Antes no sale apóstol, profeta, sacerdote. Hoy hay de todo, hermano. Y como la gente no lee la Biblia, gloria a Dios, aleluya, el profeta, apóstol, sacerdote, pontífice y todo. Y amén, y los hermanos están alegres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Unos 3 gritos fuertes y amén. Y la gente muy entusiasta, gloria a Dios. Nos habló el Señor, ¿qué? Engañados, bien. Dicen amén, hermanos. Amén. No quieren decir amén ya. Ya no les voy a decir que digan amén. Si los falsos profetas nos enseñan y nos perdemos, nosotros tenemos la culpa. Nadie puede engañarle si usted no quiere ser engañado. Ahora, usted, y solo usted, será culpable de su perdición. Nadie más. Nadie más es culpable. Si se pierde usted, es por culpa suya. Esto vino más fuerte, hermano. Para que no le duela a usted, si me pierdo yo, es por culpa mía. Pero no puede ser del falso maestro, no va a ser de Satanás, no va a ser del Espíritu Santo de Dios ni de Jesucristo. Va a ser mi culpa, porque yo ya tengo las herramientas necesarias para salir vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Él, no mi propia fuerza. Son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Si usted se pierde, se debe a que usted murió en sus pecados. Amén. Si usted es cristiano, puede tener perdón si lo reconoce y se arrepiente. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versos del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Todos, sí. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De toda. Me gusta esta palabra, hermano, porque dice toda. Limpia todos los pecados y toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos pecadores hay aquí? 2 aquí y 1 acá. 3. No quieren decir amén, ¿verdad? Ya vi que ya. Hay 5. Hay 5, dice el hermano, con todo 3 más. Hermanos, somos pecadores que hemos reconocido nuestro pecado, nos hemos arrepentido ante el Señor. Y cada vez que nosotros, hermanos, por eso es importante estar orando diariamente, decirle a Dios, perdona mis faltas, ayúdame a ser mejor persona cada día. Para concluir, hermanos, no hay por qué perderse, hermano. Si ya tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, no hay por qué perderse. Si alguien se pierde eternamente, no le eche la culpa a nadie, sino que busque de Dios, acérquese al Señor, diríjase por su divina palabra y usted no se va a perder. Pero si alguien se pierde, no culpe a otros. Para terminar, dice Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que antes tenía poder contra mí, hoy ni la muerte tiene poder. Podrá deshacer este hombre físico, natural, pero no podrá deshacer lo espiritual. Ese hombre nuevo, ese hombre interior, ese hombre rejuvenecido, no lo podrá destruir, porque tiene que vivir para siempre en la gloria del Padre. Dice amén, hermano. Gloria a Dios, denle gloria a Dios a Jesús. Denle gloria a Dios al Señor. Denle bendiciones al Señor. El diablo no le va a gustar, pero glorifique a Dios. Cada vez que glorifica a Dios es una bofetada al diablo. El diablo no encuentra lugar, porque aquí Cristo tiene que ser exaltado. Aquí Cristo tiene que ser glorificado. Él tiene que ser reverenciado. Para Él es la gloria. Para Él es todo. Oh, aleluya. Él es digno de nuestra alabanza. Nuestras reuniones aquí se van a convertir en una fiesta, en un jubileo, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el que venimos a bendecir en esta palabra más. Oh, aleluya. Él es digno de su alabanza, su adoración. El hecho que esté aquí, usted está para glorificarle solo a Él. Si el diablo no quiere que usted le alabe, aviente al diablo por un lado y alabe al Señor con la espada del Espíritu. Porque el Señor quiere la alabanza. Él habita en la alabanza de su pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Él se pasea en ese lugar, hermano. Si alguien pudiera contemplar una visión, miraría al Señor paseándose en este lugar. Por eso hay que darle alabanza, por eso hay que darle júbilo, por eso hay que darle loores a Él, porque Él está en medio nuestro. Cuando usted lo hace, hermano, hay una atmósfera maravillosa. Cuando usted no lo quiere hacer, hay una atmósfera atlética, pesada. Pero cuando usted le da libertad, comienza a adorar a Dios, a alabar al Señor, esa atmósfera se llena, se carga de la presencia del Señor. Los ángeles rodean este lugar, los querubines, los serafines, el Espíritu Santo. Todo es una fiesta espiritual. Queremos estar en fiesta espiritual. Usted no se va a perder eternamente, porque usted tiene a Cristo y tiene la palabra de Dios. A Él sea la gloria. Cierre sus ojos en esta hora, hermano. Oja rama sabalaja. Inda rama aquí abasobalaya. Oja suya mía rama canal. Ay samalaja sia. Oh, gloria al Señor. Habrá una persona aquí que ha asistido a
a oír la palabra de Dios, pero nunca aceptaba a Cristo. Ese es el momento. Hay alguien que está aquí, que ha asistido a escuchar la palabra de Dios en alguna iglesia y lo ha venido a hacer aquí a escuchar, pero nunca se ha decidido. Usted necesita a Cristo. Si Cristo viniera hoy, ¿está seguro usted que se va con Él o se queda? Si usted no está seguro de que se va con el Señor, usted necesita a Cristo, aceptarlo hoy. Alguien no lo ha hecho y en esta hora dice con su mano levantada: yo quiero aceptar a Jesús. Alguien que no lo ha hecho, Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona que con su mano levantada reconoce que solo ha escuchado pero nunca ha tomado una decisión en su vida? Este es su día. ¿Hay alguien que quisiera decir en esta hora: yo quiero hacerlo? O alguien que quizás ya aceptó al Señor, pero se ha alejado de Él por circunstancias que la vida nos da, nos alejamos, pero todavía es tiempo. Mientras Jesucristo no ha venido, las puertas están abiertas. Usted no necesita aceptar a Jesús, sino reconciliarse con Él, volver a estar en paz con Dios. Usted necesita reconciliarse. ¿Hay alguien aquí? Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona acá que con su mano levantada quisiera decir: yo quiero reconciliarme con el Señor? Yo he estado en el Evangelio, pero me he alejado, pero ahora quiero volver, quiero tomar fuerza. ¿Hay alguna otra persona? Voy a pedir que pase acá, hermano. Usted pase aquí, vamos a orar. Los demás orando.